tal, amigos de Valora Radio? Estamos en su programa El Frente Informa y Te Forma, su servidora Elena González. Y bueno, vamos a tener un programa especial. Voy a dar la bienvenida a mi compañero Luis Antonio Hernández, de Voto Católico. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarte este sábado 5 de abril, a ti y a todo nuestro auditorio. Qué gusto. Y bueno, hoy vamos a tener un invitadazo, que es el licenciado Francisco Sánchez Jauregui, que justo es sobre este libro que acaban de presentar junto con Jaime Cedillo como introducción y con el padre Rafael Becerra, que es un compendio, es una compilación de textos del maestro del Beato, Anacleto González Flores, que nos trae mucho discernimiento, mucho conocimiento sobre las 3 blasfemias que se están viviendo. Pero vamos a ahondar en un ratito más. Vamos a comenzar con las noticias. ¿Qué te parece, Luis Antonio? En lo que se conecta él, porque andaba un poquito con el horario lleno, la agenda llena, pero nos va a dar ese espacio en un momento más. Pero vamos a comenzar entonces con las noticias. Claro que sí, Elena. Y bueno, pues este día hay varias noticias que son pues muy positivas para esta agenda de vida, familia y libertades. Y bueno, pues me gustaría empezar con, fíjate, Elena, amigos, que esta semana, que recién termina, el gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, anunció la creación de una casa que se llama Casa de la Maternidad en Puebla, cuya finalidad será apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Con este propósito, el gobernador de Puebla decretó utilizar la casa que antiguamente se ocupaba para que vivieran los gobernadores, llamada Casa Puebla, para construir este lugar, adecuarlo. Y bueno, pues en principio se ofrecerá acompañamiento y atención integral a las mujeres embarazadas, particularmente jóvenes. Tendrá la posibilidad de ofrecer albergue a las pacientes que así lo necesiten. En un principio se proyecta que este lugar sea el primer centro público que tenga un área de tamizaje auditivo, visual, que pueda detectar algunos trastornos como cadera bífida. Es decir, es una buena noticia para el tema de la vida. Sabemos todos que bueno, pues una de las determinantes al aborto, pues luego es la falta de atención, la falta de espacios, institutos de seguridad social a cargo del Estado saturados. Entonces el gobernador Alejandro Armenta pues ha decidido hacer esto, que es muy positivo. Ya se ha iniciado con la remodelación de la Casa Puebla para albergar este lugar que se llamará la Casa de la Maternidad. Y pues es de estas acciones positivas que van en torno de la maternidad. Si bien Puebla tiene, y lo hizo recientemente, despenalizado el crimen del aborto y tal, pues bueno, esta medida que se da es muy plausible, porque pues aquellas mujeres que deseen ser madres y que tengan alguna complicación, pues van a poder acudir a esta Casa Puebla y recibir todo el acompañamiento para tener a sus hijos. Pues qué gran noticia. La verdad es que necesitamos más gobernadores como este y más acciones como este, porque tenemos buenos gobernadores. Necesitamos más acciones que apoyen a las mujeres, que tengan esa alternativa de la luz verde, ¿no? De sí a la vida, y que no se les ofrezca esa opción de tener que matar a su bebé. Digo, yo creo que no es opción para nadie, no debería de ser una opción, y tendríamos que dar oportunidades a todas las mujeres, brindar espacios, brindar tal cual oportunidades, formas de que ellas salgan adelante y que no tengan que verse en esa necesidad de matar a su bebé, ¿no?
Tendríamos que tenerlo en todos los estados, un espacio como este, no uno, muchos, ¿no, Luis Antonio? Sí, de hecho, el gobernador de Puebla ha comentado que este es el primer espacio. Él planea tener cuando menos 3 distribuidos estratégicamente por su estado. Y bueno, pues como bien dices, es una medida bastante plausible que ojalá imiten otros gobernadores de otros estados de la República y pues acompañen a las mujeres en esta etapa. Y en este mismo sentido de noticias, pues comentar que también esta semana en el estado de Guanajuato, las fracciones parlamentarias del PAN y el PRD en el Congreso del Estado presentaron una iniciativa que busca prohibir la discriminación por maternidad, embarazo y lactancia en el Estado. Las diputadas señalaron que pues en este estado, Guanajuato, cerca del 27, casi 28% de las mujeres embarazadas o de las mujeres han denunciado algún tipo de discriminación por estos temas. Recientemente también la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Federal, Rosario Piedra Ibarra, informaba que la queja o la denuncia más recurrente de discriminación es justamente el despido por embarazo o la discriminación por embarazo. Entonces, esta iniciativa que presenta el PAN y el PRD pues es muy positiva, sobre todo en un mundo como en el que vivimos, que la vida es la que enfrenta diferentes amenazas, ¿no? Iniciativas para que se despenalice el aborto, tal, pero también por otro lado, pues nos enteramos que esta discriminación, que esta segregación laboral, principalmente, que denuncian las mujeres embarazadas, pues es cierta y que hay que atenderla. Entonces esta iniciativa del PAN y del PRD en Guanajuato, pues también cae como una bocanada de aire fresco en esta cultura o en este mundo de cultura de muerte, y nos ofrece una alternativa ahí o busca ofrecer una alternativa para las mujeres para poder acompañar esta maternidad, ¿no? Fíjate, Elena, amigos, que recientemente leía un dato de una organización en España que decía que dice que 8 de cada 10 mujeres que reciben acompañamiento y alternativas de vida renuncian a su deseo de abortar. Este dato es muy importante. Entonces, iniciativas como esta del gobernador de Puebla, como esta del gobernador de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, pues sin duda abonan a la vida, abonan a esta cultura de vida, a esta cultura de abrir los brazos a los niños por nacer. Entonces, creo que son un par de iniciativas, Elena, que son bastante halagüeñas, que nos dan una luz de optimismo, ¿no? para seguir en estos temas y ver que pues hay muchas cosas por hacer. Así es, Luis Antonio. Fíjate que reflexionando, tenemos mucho este tema, ¿no? Este tema del embarazo. Y se da mucho el hablar del embarazo no deseado. No debería de existir este término, porque toda madre debería de amar a su bebé, aún en condiciones complicadas. Siempre una madre debe amar a su bebé. No, jamás debería de existir ese término. Y el no querer a sus hijos. Y estas noticias, bueno, aquí también, aquí en Guadalajara y aquí en México, hay asociaciones que apoyan a las mujeres y hacen mucho. Ojalá hubiera más asociaciones que sean gubernamentales, porque muchas veces estas asociaciones pues pasan dificultades para sacar adelante y lo hacen de muy buena fe, pero tiene que andar buscando donativos, andar viendo cómo subsisten y con el deseo de apoyar a todas las mujeres, ¿no? Pero qué mejor que venga del gobierno todas estas iniciativas
Y bueno, te repito, ojalá haya muchas más iniciativas como esta de apoyo a la mujer. Y esta noticia que dices de España totalmente, ¿no? Yo había escuchado una estadística que era 9 de cada 10, a lo mejor en España son 8, ¿no? 8 de cada 10 de las mujeres que se les dan alternativas, que se les da la oportunidad de poder tener a su bebé, deciden quedarse con él. Es realmente importante impulsar todo este apoyo a la mujer desde todos los frentes, ¿no? Desde iniciativas, desde casas, desde donativos, y también en lo cultural, ¿no? Porque desde la cultura pues ya se ve mucho el ataque y influimos la sociedad sobre una chica inexperta, una chica que no tiene a lo mejor oportunidades o que no ha tenido una formación, se le influye bastante, ¿no? Entonces la cultura también es importantísima. Exacto, Elena, y también creo que comienza algo importante que es la cultura, en donde pues todos debemos sumarnos, ¿no? O sea, no solo dejar la tarea a las organizaciones que por vocación ayudan a las mujeres durante este periodo de la maternidad, les ofrecen ayuda, la posibilidad de aprender algún oficio, ¿no? Sino creo que todos debemos sumarnos, ¿no? Sociedad civil, medios de comunicación, empresarios, porque todos debemos ofrecerle a la mujer estas alternativas, ¿no? Desafortunadamente hay, y esperemos que cada día sean menos, los empresarios que piden la famosa prueba de embarazo para poderte contratar, los empresarios que al enterarse de que alguna de sus colaboradoras está embarazada, pues van buscando las formas para poder denunciarla, ¿no? Porque no están dispuestos a cargar con un doble seguro médico, que la mujer tenga complicaciones. Es decir, creo que todos debemos sumar a esta construcción de una cultura de vida, y eso va a ayudar mucho a cambiar la situación de estas mujeres y las va a animar a poder o a decidir quedarse con sus bebés, pero lo más importante, a crear una cultura de vida importante, ¿no? Y creo que todos en nuestro acontecer, en nuestras actividades diarias, tenemos mucho que hacer pues por la maternidad, ¿no? Desde una sonrisa de apoyo a la mujer embarazada. Es decir, hay muchas acciones que podemos hacer todos y que seguramente contribuirán a esta construcción de esta tan necesaria cada vez cultura de vida. Necesaria porque puede ayudar a combatir la inseguridad, puede ayudar a combatir la violencia, ¿no? Es decir, por ahí decía la Madre Teresa que el aborto es el origen y madre de muchas cosas, ¿no? Pues creo que hay que sumarnos a construir una cultura de vida. Sí, y fíjate que ahora que lo comentas, sí, la empresa es otra trinchera que puede ayudar a la mujer, bueno, no solo a la mujer, a familias completas, ¿no? Porque la empresa, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, debe de ser para la persona, ¿no? La empresa no es solo para lucrar y para ser muy productiva, sino que debe de ser y estar hecha para la persona y para las personas que laboran ahí, para buscarles mejores condiciones de vida, para que la madre pueda tener más tiempo con sus hijos, que el padre también, que se busque el bien de la familia en general. Sí, por supuesto. Escuela, empresa, iglesia, familia, todos tenemos algo que hacer en esta tarea de promover y defender la maternidad, la vida y sobre todo los derechos de los niños desde antes de nacer incluso. Así es. Y pues tenemos una gran labor, el ver desde todas las trincheras el bien de la familia, y para eso estamos aquí, el Frente Nacional por la Familia. Bueno, buscamos la defensa de vida, familia y libertades, pero todo esto no es más que engloba pues para la familia, ¿no? Porque la familia
célula básica de la sociedad. Si no apoyamos a la familia, si no apoyamos a las madres, si no apoyamos todo el entorno de una familia, entonces nuestra sociedad estará enferma, estará decadente y podremos ver los resultados tristes que muchas veces hemos podido ver, que queremos cambiar. Yo creo que nadie de aquí está completamente satisfecho con la sociedad que tenemos. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar, y está en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestra parte, cada uno podemos hacer algo. Y cuando hay egoísmo, cuando nos aislamos, cuando yo estoy bien y pues mientras yo esté bien y mis hijos estén bien, pues no importa, es cuando no hay oportunidad de crecer, de mejorar como sociedad, ¿no, Luis Antonio? Sí, Elena, o cuando anteponemos otro tipo de indicadores de bienestar, ¿no? Por ejemplo, pues que si crecimiento económico, que si número de empleos, que si estamos combatiendo la obesidad, que si estamos promoviendo la alimentación sana. Pues sí, pero estás descuidando la parte pues que da vida a la sociedad, la parte que humaniza a la sociedad, la parte que muestra solidaridad a la sociedad. Entonces, de repente, los gobiernos y las propias familias nos preocupamos por aspectos más que tienen que ver con otras cosas, pero no con la esencia de la vida, ¿no? Entonces, de repente celebramos, pues la economía está creciendo, o no se impusieron los aranceles, pero pues cada día nacen menos niños, cada día son más las mujeres, no que decidan abortar, sino que deciden no ser madres, y eso pues tarde que temprano va a afectar a esta famosa pirámide poblacional, afectando la viabilidad de los países, ¿no? Entonces de repente, pues en este mundo de cosas, nos olvidamos de lo que verdaderamente importa, como es pues esta promoción de la maternidad, de la familia, de la vida, ¿no? En todos los aspectos. Entonces creo que son ahí llamados que siempre vale la pena hacer para fijarnos pues en lo que es esencial, y qué más esencial que la vida misma. Claro. Y sí, si se defiende la vida no es nada más por el pleito y por tener la razón de la vida y que haya muchos niños así nada más por nomás. Digo, hay muchas cosas que están alrededor de todo esto, lo que bien comenta, la pirámide de nacimiento, la pirámide de la población invertida nos afecta totalmente desde la economía, si lo vemos así pragmáticamente, desde la economía, porque son menos las personas económicamente activas que sostienen al país. Desde ahí, si usted no quiere creer en Dios y no quiere obedecerle, pero nada más de ver la economía de nuestro país y de todos los países y del mundo entero, ahí nos podemos dar cuenta porque Dios es sabio, porque Dios nos da esas enseñanzas, porque y nos dejó la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es madre, ¿no? Yo hago mucho la referencia, la iglesia es madre como una madre que ve al niño arriba de la barda y le dice, te vas a caer, bájate de ahí, ¿no? Y no es por estarle molestando, bájate, sino porque sabe que se va a hacer daño, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, Francisco Sánchez, que nos va a platicar del libro que acaban de presentar, es que La Victoria del Porvenir, que está buenísimo. Y bueno, aquí le vamos a dar la bienvenida. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Gracias a Dios, bien. Qué gusto tenerte por acá. Nos alegra mucho y nos da mucha esperanza el que haya nuevos títulos de este tipo por aquí que nos presenten en nuestra sociedad, que nos den una nueva visión o que nos refresquen la memoria y que nos den una visión de lo que estamos viviendo. Y bueno, pues platícanos tú de este libro que acaban de presentar. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues contentos porque hemos podido concluir esta tarea de compilación
esta nueva tarea de compilación que se suma a los que hemos venido haciendo desde el año 2021, que se inició con la misión de la mujer, continuamos con la conquista de la libertad, la acción social y ahora recién estrenados con la victoria del porvenir. Un libro que compila artículos del beato Anacleto González Flores que fueron escritos en distintas épocas de su vida, la mayor parte de ellos de 1917 a 1919 en un periodiquillo que se llamaba La Palabra, en donde Anacleto nos ofrecía algunos análisis de la realidad de ese momento, pero que considero sigue siendo vigente para nuestros tiempos. Este libro, particularmente La Victoria del Porvenir, que recién se estrenó el pasado 1 de abril en el aniversario de su martirio, en el 98 aniversario de su martirio, es un libro que refiere o que tiene un enfoque, un énfasis en un tema muy concreto, la revolución y sus agentes de demolición, como Anacleto consideraba, que son la masonería, el protestantismo y la propia revolución. Y ahí hace Anacleto un análisis muy profundo sobre estos procesos de demolición que estamos viendo ahora, sus resultados como sociedad, ¿no? Paco. Sí, te escucho. No, adelante. Bueno, es un libro que está dividido en 3 capítulos. El primer capítulo está titulado La Señora del Error, y es un título que recoge todos los artículos que Anacleto escribió en una columna en el periódico La Palabra, que él titulaba de una forma más provocadora, con cierta ironía, «He ahí el enemigo». ¿No? Él toma esta expresión de un político francés, Léon Gambetta, que en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa, es decir, digamos, en la Cámara de Representantes de los franceses, una vez concluida la Revolución Francesa, da un grito de guerra este político y dice: «La clerecía, he ahí el enemigo». Anacleto toma esta expresión con cierta ironía, con cierto sarcasmo, y dice: «La masonería, he ahí el enemigo». Entonces, en esta primera parte, Anacleto describe los alcances de la secta del error, de la señora del error, de esta sociedad secreta, y lo expone con un objetivo muy claro: que los obreros y los jóvenes con los cuales él trabajaba de manera cotidiana no cayeran bajo los artificios de seducción de esta secta, de este grupo revolucionario, y lo hace además de una manera muy inteligente. Anacleto no llega a juicios apresurados o con prejuicios sobre la propia sociedad secreta de la masonería. Anacleto lo que hace es dar voz a los propios exponentes o principales representantes de las logias masónicas de la época, tanto del rito escocés como del rito yorquino, tanto en México como en Europa o los Estados Unidos, y a través de la exposición constante de estas expresiones de los propios miembros de la masonería, Anacleto va llegando a conclusiones como que la masonería revolucionaria evidencia a través del testimonio de diversos masones cómo la masonería ha participado prácticamente en todas las revoluciones de Europa y en la mexicana, que hasta ese momento eran las que se habían desarrollado. La revolución rusa estaba apenas en ese momento en ciernes, y por otro lado explica cómo la masonería no solamente odia la religión católica o ha buscado destruirla, sino que en algunas de sus expresiones, porque la masonería no es un bloque homogéneo, sino que algunas de sus expresiones llega a ser demonólatra, por ejemplo, ¿no? Llega a tener un culto de adoración a Lucifer. Y este primer capítulo Anacleto lo escribe precisamente para alertar a los jóvenes y a los obreros de los artificios del engaño y de la seducción de estas agrupaciones.
De ahí hay un segundo capítulo titulado La revolución tiene miedo, donde Anacleto describe cómo la revolución es la antítesis de sus propios principios y evidencia cómo los políticos de la revolución, particularmente los de su época, específicamente hace un señalamiento a Álvaro Obregón, cómo estos políticos de la revolución habían prometido, por ejemplo, el sufragio efectivo, no reelección, que fue, digamos, lo que llevó a algunos políticos revolucionarios a participar en la Revolución Mexicana para cambiar el régimen de Porfirio Díaz, que se había reelecto de manera consecutiva, y cómo es el propio Obregón, una vez que resulta victorioso después de todas las revueltas revolucionarias, cómo modifica la misma constitución que había generado el constituyente revolucionario para poderse reelegir en 1928, y Anacleto es muy contundente. Y finalmente, un tercer capítulo que tiene que ver con el pueblo y la revolución, donde Anacleto hace énfasis que el proceso revolucionario de disputa, el proceso revolucionario de demolición tiene una disputa que es muy importante y me parece que es un mensaje central en los escritos de Anacleto. La Revolución Mexicana entró en disputa con la Iglesia Católica por el porvenir, porque quería ser la Revolución Mexicana quien estuviera gobernando en la mitad del corazón del pueblo mexicano, que hasta ese momento, a pesar de muchas persecuciones, de muchas reformas, de muchas pretendidas innovaciones, como las leyes de reforma, por ejemplo, o el propio proceso independentista, seguía siendo el cristianismo, el catolicismo, el gran articulador de la vida social, de la vida del pueblo, y fue justamente este proceso revolucionario un espacio de disputa entre los agentes de la revolución y la masonería, y la Iglesia Católica, por estar reinando en la mitad del corazón del pueblo y de esta manera configurar toda la vida social. Es un libro muy interesante, muy apasionante, con unos temas verdaderamente actuales. Alguno pensará que hablar de la masonería a estas alturas del partido pudiera ser un anacronismo, pero quien piense esto se equivoca, porque recientemente en 2023 el propio Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha reiterado lo que la Iglesia ha enseñado siempre respecto de la masonería ante la preocupación de obispos filipinos por la seducción que sentían algunos fieles católicos para afiliarse a las logias masónicas, ¿no? Es un libro muy interesante, muy atractivo, yo creo que puede ser de mucha utilidad para los laicos. Está apagado tu micro, Elena. Perdóname. Sí, realmente este texto, digo, yo no lo he terminado de leer, le he dado una ojeada todavía, me falta analizarlo a fondo, pero bueno, estuve en la presentación del libro y realmente me hace despertar la conciencia. Yo creo que va a despertar muchas conciencias que sí tenemos que, pues ahora sí que informarnos, conocer la historia, conocer quién es el enemigo para poder estar alertas y poder contraatacar en lo que nos toca, ¿no? Sí, mira, el libro tiene además una serie de notas al pie que permite clarificar. No son originales de los textos de Anacleto, sino que nosotros como compiladores y editores las hemos adicionado con objeto de clarificar la enorme cantidad de referencias que Anacleto hace. En algunos casos hemos podido identificar incluso la fuente que Anacleto toma o de donde toman las citas de esos textos. Y hemos agregado un estudio introductorio con la intención de clarificar, y un resumen esquemático al final, con la intención de clarificar o de contextualizar este pensamiento del Beato. El estudio introductorio, pues hemos invitado a Jaime Cedillo, conocido por ustedes, un referente de la vida social, de la defensa de los valores, de la familia, porque creemos que si bien la masonería y los agentes de la revolución habían apuntado en tiempos de Anacleto a la disolución de la familia, al debilitamiento de la autoridad en lo político,
a la nulificación de la autoridad de los padres en la educación de los hijos, a arrebatar a los padres de familia las prerrogativas sobre la educación de sus hijos para transferirlas al Estado y desde esa manera, desde ese camino ideologizar. Pues Jaime, a juicio de quienes editamos este libro, pues representa hoy una figura que ha dado la batalla en ese campo con mucho entusiasmo y además a veces de forma muy contundente y efectiva, y podía él quizás sentirse identificado con algunos de estos textos y regalarnos una introducción, una propuesta para un mejor entendimiento de los artículos, y por eso hemos pensado que él era la opción indicada para participar en esto. Y sí, o sea, yo coincido de que puede ser un libro más actual de lo que algunos quisieran, y un tema que es un tema tabú, que a muchos no les gusta tocar, pero mi conclusión después de leerlos y releerlos muchas veces, estos artículos, es que es un tiempo propicio para pensar si los resultados de la revolución y de los revolucionarios que han tenido las prerrogativas de la organización social en México son los que esperábamos. Es decir, si Anacleto denuncia que la revolución es corruptora, que la revolución es anarquía, que es demolición, que es la antítesis de sus propios principios y que eso de tarde que temprano va a tener consecuencias en la vida social, sobre todo por la manera tan violenta en la que quisieron extirpar a la Iglesia de su cualidad que tenía como organizadora de la vida del pueblo y ellos asumir la prerrogativa para sí. Bueno, si a 100 años de que hemos cedido, porque después de los acuerdos básicamente los católicos cedimos la prerrogativa de la organización social a la revolución, si son los resultados que el pueblo merecía. Y entonces yo creo que este libro nos ayuda a pensar si necesitamos los católicos volver a disputar la mitad del corazón del pueblo para volver a configurar la organización de nuestra vida común, de nuestra vida social, conforme a los principios del Evangelio, sin ningún complejo, sin ningún temor, sin ninguna concesión innecesaria, sino en un ánimo de construcción. Y este libro me parece que llega en este momento porque es tiempo de pensar si esa sesión que hicimos después de los acuerdos fue verdaderamente la que nos trajo la salvación, porque Cristo no deja de ser el único salvador de los hombres y de los pueblos, que lo decía Anacleto, y que se ratifica en la situación tan dolorosa que vive el país. Claro, sí, y bien lo decían en la presentación, a lo mejor nuestros obispos, cuando se hicieron esos acuerdos, que duraron 3 años, y nos comentaban, pues tenían una buena intención, ¿no? De, pues ya, terminar con esa guerra que estaba acabando con muchas vidas, ¿no? Pero también nos comentaban que, pues, a lo mejor no, y no lo acabas de reiterar ahorita, que no era a lo mejor, pues, la mejor opción, ¿no? De esos acuerdos a los que se llegaron, ¿no? Porque no quedamos en las mejores condiciones o en las que deberíamos estar, ¿no? Yo creo que el padre Rafael, que es también compilador de esta obra, el padre Rafael Becerra González de la Arquidiócesis de San Antonio, dio en el clavo al expresar que cuando en la Iglesia se toman decisiones desde una posición clerical, es decir, sin el pueblo, sin el reconocimiento de la Iglesia toda, y ahora está muy de moda este asunto de la sinodalidad. Cuando se renuncia a esa Iglesia que camina juntos, tanto pastores como rebaño, el pueblo entero, el pueblo de Dios caminando juntos, cuando se toman las decisiones sin hacer parte protagónica del pueblo, yo creo que se corre el riesgo de cometer errores, y los acuerdos fueron una decisión de estas, en donde no se tomó en cuenta el sentir del pueblo, el sentir de los que estaban en la primera línea de batalla, el sentir de la gente que estaba dispuesta a sacrificarlo todo en pro de no ceder a la revolución las prerrogativas sobre la definición de la vida social. Quizá nuestros abuelos sabían en su corazón
¿Cuáles serían las consecuencias funestas de haber cedido estos espacios en la educación, en la vida social? Y hoy lo estamos viendo. Es decir, esta polarización que vivimos, esta demagogia que sufrimos, esta violencia exacerbada, este analfabetismo religioso, es el resultado de 100 años de procesos de demolición instaurados por la revolución institucionalizada de alguna manera, que con decisiones que, dicho por ellos mismos, se tomaron en las logias masónicas. Y esto que digo no es una conjetura. Curiosamente, cuando se cumplen 100 años de la Constitución de 1917, a la que Anacleto en este libro hace un análisis muy concienzudo, surgieron varias publicaciones desde instancias gubernamentales donde se ratificaba y de alguna manera se celebraba la influencia de la masonería en la Constitución de 1917. Entonces, pues no nos sorprenda que los resultados de la revolución, que la vida común en México esté tan lastimada, tan herida, tan rotos los vínculos sociales, cuando lo que se ha impulsado desde las instituciones ha sido justamente la anarquía, la demolición de los valores, la disolución de la familia, la renuncia de el arrebatarle a los padres la prerrogativa de la educación de sus hijos, la instalación del individualismo exacerbado como forma de vida social, el liberalismo económico, que tiene sus ventajas, pero también graves errores, de la misma forma que cuando el socialismo ha sido la pauta de la política económica, ha traído grandes desventajas a la mayoría de la base del pueblo mexicano. Es decir, es un libro que nos debe invitar a reflexionar el porvenir, por eso se llama La victoria del porvenir, porque Anacleto planteaba, ¿qué es lo que debemos buscar o procurar? Pues debemos buscar definir el mañana, construir el mañana, construir la civilización del amor. Eso es la victoria del porvenir. ¿Y quién es el porvenir? Es Cristo. Cristo es el porvenir, es el único salvador de los hombres y de los pueblos. Y si Cristo es el porvenir, es necesario, si bien es cierto que Él ya triunfó, que el reinado social de Cristo se materialice en nuestra vida social, se haga una realidad concreta. Por eso el título de La victoria del porvenir, porque si bien es cierto, hablamos en este libro de la masonería, de la revolución, del protestantismo, unos fenómenos muy curiosos que Anacleto ya advertía. Es cierto que debe haber una propuesta de nosotros. Como iglesia no debemos quedarnos simplemente en la denuncia, sino que debemos advertir o colocar una propuesta concreta. Y la propuesta de Anacleto es que vayamos juntos hacia la conquista del porvenir, que el mañana debe ser distinto a nuestro presente. Y ese porvenir no tiene otra cara, o no puede, o no debería tener otra cara que no sea la cara de Cristo. Es decir, que nuestra sociedad se parezca intensamente a Cristo, los principios del Evangelio. Yo creo que ese es el mensaje central de Anacleto. Sí, no, al ver y ahora que ustedes nos lo dejan más claro con este libro, que estos enemigos, no porque la iglesia los quiera tener, sino porque quieren desaparecer a la iglesia, está atacando pues la raíz de la vida humana, pues no nos queda más que tener y vivir en la esperanza de esta venida de Cristo. Y yo muchas veces me digo, cuando veo cosas que dices inconcebibles, ya ven Cristo, ¿no? Como dice la canción, ven Señor, no tardes. Pero bueno, Él va a venir cuando Él quiera venir y Él tiene su momento para venir, ¿no? Y pues lo estamos esperando con ansias. ¿Cómo ves, Luis Antonio? ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, pues sin duda, un interesante libro. Primero, bueno, pues saludar a Paco, siempre es un gusto saludarlo. Segundo, pues felicitarlo por esta nueva obra que pues nos viene a traer, o nos viene a mostrar más bien, la actualidad del pensamiento de Anacleto, nos viene a demostrar cómo la historia es cíclica. Yo escuchaba al inicio la descripción que hacía del libro, de los 3 capítulos, de cómo Obregón da marcha atrás a las reformas
revolucionarias o democratizadoras que lo llevaron al poder cuando ya es gobernante, y pues uno no puede hacer menos que, pues, que voltear a lo que estamos viviendo, un régimen donde quienes hoy gobiernan pues justamente están renunciando a todo eso por lo que lucharon, a todo eso que los llevó a donde hoy están, están combatiendo lo que promovieron, están promoviendo lo que combatieron. Entonces, bueno, pues no me deja más que claro que el pensamiento de Anacleto sigue siendo vigente, que sus enseñanzas siguen siendo actuales, y que este texto, como bien nos dice Paco, pues sigue siendo vital, sobre todo muy vigente. Yo al inicio de esta entrevista, pues, dentro de las preguntas ahí había pensado en preguntarle pues cómo los católicos podríamos actualizar este pensamiento de Anacleto, o qué haría Anacleto en un mundo como el que estamos viviendo. Y bueno, pues sin querer Paco nos dio la respuesta ya, ¿no? Pues ahí está lo que hay que hacer, volver a las bases, volver a esta formación en términos de doctrina, dejar que la vida renazca en nuestra sociedad. La vida pues es Dios, pues hay que traer a Dios a la vida, hay que traer a Dios a la sociedad, hay que llevar a Dios a la política, hay que llevar, y no en el sentido que hoy pues se dice, no, Dios en la vida son los principios, Dios en la vida es el bien común, Dios en la vida es pues esto que debe perseguir la política y que debe orientar la labor de los políticos. Entonces, pues sin duda, pues un trabajo bien actual, de una lectura imprescindible para todos. Y bueno, pues un gran trabajo, Paco. Felicidades de nueva cuenta por este gran material que llega pues creo que en un momento clave para la sociedad. Creo que nada de lo que ahí se dice ha perdido vigencia o ha pasado de moda o ya no está en desuso, simplemente se han transformado, y hoy pues vemos pues unos ataques a la democracia, al bien común más visibles, más desvergonzados, ¿no? Hoy el enemigo ya no solo es la masonería, sino las diversas ramas que de ahí se han derivado. Entonces creo que pues este libro es un material imprescindible y de lectura pues prácticamente obligada para quienes buscamos la instalación de una sociedad del amor, de una cultura del amor, y también para los que lo desconocen. Creo que hoy hay que llevar mucha luz a la sociedad, y este libro creo que aporta mucho de ello. Te agradezco, Antonio, tus palabras. Ciertamente es un libro que pareciera provocador, pero que realmente nos coloca otra vez ante la necesidad de reflexionar. La Iglesia no tiene enemigos, o no asume a nadie como un enemigo. La Iglesia misma nunca lo ha hecho así, pero la Iglesia nació perseguida, y quienes persiguen a la Iglesia lo han hecho siempre bajo la idea equivocada de que triunfarán. Y Anacleto dice en Tú serás rey, que quién es Cristo sino ese carpintero que por 2000 años ha venido construyendo ataúdes para sus perseguidores, ¿no? Con un tono, con una clarividencia importante. No ha habido todavía, y ni habrá nunca, porque Cristo es el vencedor de todas las batallas, ningún grupo, ninguna persona que venza al Señor. Pero eso no debe desenfocarnos, y no debemos dejar de advertir que estos enemigos de la Iglesia, porque así se han asumido ellos mismos, han querido destruirla, han querido combatirla, han querido arrancarla del pueblo de Dios. Y Anacleto llegaba a una conclusión que es fundamental y que tiene que ver con esto que decías. Una de las conclusiones del libro es que
hay que volver el pueblo a Dios. Así lo dice literalmente, hay que volver el pueblo a Dios. Y dice, o cuando menos, hundirlo en el molde recio de la organización. Es decir, para volver el pueblo a Dios hay que evangelizarlo necesariamente. Pero si llega un momento en que evangelizarlo es tan difícil, pensemos en el tiempo de la persecución religiosa, que la evangelización era complicada, que estaba siendo violentado todo evangelizador, fuera laico o consagrado. Cuando menos había que insistir en la necesidad de organizar la sociedad, porque la autoridad, el principio de orden es la base sobre la cual podemos ir conformando una vida social que tarde que temprano terminará ondeando la bandera blanca del Evangelio. Entonces, Anacleto nos invita a trabajar con una táctica muy concreta. La estrategia es el porvenir. La táctica es el apóstol, la palabra y la organización. Todos debemos convertirnos en apóstoles del Evangelio. En apóstoles del Evangelio, que es la palabra. Tenemos que aprender a diseminar la palabra. El apóstol es la espada, perdón, la palabra es la espada que irá abriendo, que irá hiriendo el error, lastimando la indignidad. El apóstol es el brazo que ejecuta y la organización es el escudo. Es decir, en la medida que seamos muchos apuntando en una misma dirección, caminando en un mismo camino, teniendo las mismas prioridades, asumiendo, todos disponiendo nuestra voluntad en un mismo sentido, será más fácil la victoria del porvenir. Y uno de los grandes problemas de esta época es la pérdida de conciencia de la unidad como iglesia, como sociedad. Anacleto le llamaba a su obra más importante, le llamó a su obra más importante la unión popular, la unidad del pueblo. Y nosotros recientemente hemos entrado en una lógica dicotómica, en una lógica polarizante, en una lógica donde los de arriba, los de abajo, el pueblo bueno contra los fifís, y no hemos sido capaces de desarrollar procesos de unidad en la misma iglesia, en la sociedad. Y en la medida en que no seamos capaces de unificarnos y de concebirnos como pueblo, porque pueblo para Anacleto y para la iglesia nunca ha sido un segmento social, es decir, nunca ha sido solo una parte de la vida social. Pueblo es un grupo de personas con una identidad y con unos valores comunes que se proyectan en el porvenir hacia un destino compartido. Ese es el pueblo. Y el pueblo mexicano tiene su origen, su identidad fundada, su nacimiento como tal, en el milagro guadalupano. Ahí es donde guardamos los principios fundamentales de nuestra identidad, en torno a la madre del verdadero Dios por quien se vive. La revolución ha sido muerte, la revolución ha sido demolición, la revolución ha sido anarquía. Entonces, la Virgen de Guadalupe nos convoca a todos a ser parte de la construcción de esa casita sagrada para sanar, para sostener, para consolar las heridas y los dolores del pueblo mexicano. No dijo de los cristianos solamente, o no dijo de determinada tribu, o no dijo solo de los españoles, dijo del pueblo, es decir, ya nos concebía como una sola cosa, aún en ese momento que éramos tan distintos, que todavía no se lograba ese mestizaje tan característico de nuestro pueblo. Entonces, yo sí estoy convencido y me anima mucho ver cómo este libro puede ser un pretexto para reflexionar sobre la importancia del pueblo, que es algo que hemos perdido como identidad, incluso los católicos. Lumen Gentium, esta Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en el capítulo 2, insiste en la necesidad de reconocernos como el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y ese pueblo debe peregrinar juntos, debemos caminar juntos. Y nos está costando mucho trabajo en épocas recientes asumirnos como pueblo, como una sola cosa, como un destino común, compartir prioridades, etc. Y Anacleto nos viene a recordar eso. No se olviden que somos un pueblo que tiene una enorme casa espiritual en donde hay que tomar en cuenta nuestros muertos.
Nuestros muertos también votan, dice él. Es uno de los conceptos fundamentales de este libro. Decía Chesterton de la democracia de los muertos o la democracia de las tumbas. No podemos construir un país sin tomar en cuenta lo que hemos recibido de él. Es un proceso continuo. Nuestra labor es de continuidad. Y la revolución es una eterna recomenzadora, es una innovadora, es una reformadora que quiere romper con el pasado como si el pasado fuera algo malo, como si el pasado fuera algo nefasto, como si el pasado fuera algo a lo que tenemos que renunciar. Y Anacleto nos recuerda que el voto de los muertos es tan importante como el voto de los vivos. En la democracia de los mártires significa eso. Votaremos con sangre lo que no podemos votar en las urnas porque no son respetadas. El proceso democrático hoy está totalmente corrompido. Me refiero al democrático liberal, al democrático electoral. Anacleto promovía una democracia mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más asimilada, en donde fuera una participación efectiva, precisamente porque esto tiene una lógica de unidad, de destino común, de conquista del porvenir, ¿no? Ay, nos dejas con mucha sed de conocer más todos los escritos de Anacleto, porque no solo es este libro, este compendio de documentos de Anacleto, de escritos, sino recuérdanos por favor los que ya llevas. Bueno, hay libros que ya fueron publicados, yo he publicado algunos, pero han sido publicados históricamente, que es Tú serás rey, Ensayos, El plebiscito de los mártires y La cuestión religiosa en Jalisco, que son obras del beato Anacleto. Tú serás rey y La cuestión religiosa son libros como tal, una sola temática, escritos por Anacleto. Ensayos y El plebiscito de los mártires son compilaciones de artículos periodísticos del beato. Algunas ensayos fue hecha por él mismo y el plebiscito fue post-mortem. Y nosotros ahora en este proceso de actualización hemos hecho La misión de la mujer, La acción social y La conquista de la libertad, que se suma ahora La victoria del porvenir, ¿no? Los encuentran en Amazon y Mercado Libre, ahí pueden encargar sus libros, todos podrían tener acceso a través de esos canales de venta. Y pues vamos a conocer ahora este nuevo enfoque del pensamiento del beato Anacleto. Claro, pues Paco, sí. Perdón. Tenemos ya un segundo, Luis Antonio, se nos acaba el tiempo. Adelante. Tarde, Paco, ¿qué alternativa o qué estrategia de difusión? Creo que esto es importante para que lo conozcan los jóvenes, las nuevas generaciones. Aparte de esto de Amazon, ¿qué estrategias has pensado para que este pensamiento tan importante llegue a los jóvenes? No sé, llevarlo tal vez a algún perfil de redes sociales. No lo sé, creo que sería... Estamos inaugurando perfiles en redes sociales, tenemos en TikTok ya un perfil, Los Cristeros MX, en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahí pueden encontrar algunos materiales. Y tienes razón, estamos tratando de tener lenguajes contemporáneos. A veces no somos capaces de comunicar efectivamente, pero estamos ya inaugurando estas estrategias y búsquenos ahí en redes sociales o en el sitio web, pueden encontrar los enlaces www.loscristeros.mx. Excelente, Paco. Muchísimas gracias. Sí, valdría la pena traducir los escritos al lenguaje juvenil porque el maestro es muy elevado, ¿eh? Claro. Algunas cositas, ya estamos en esa tarea. Muy bien, pues felicidades, Paco, muchísimo éxito. Vamos ahí a ir apoyándola en la difusión y que vengan otros más porque necesitamos formarnos. Gracias a ustedes, los felicito por su tarea, por su compromiso con la vida de la familia y sigamos trabajando juntos. Gracias, un abrazo, Paco. Un abrazo, Paco. Y gracias a usted por su atención. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Gracias, Luis Antonio. Gracias, Elena. Hasta luego. Hasta pronto.